Vamos a Palacio Nacional a la conferencia mañanera del presidente López Obrador. Sometería a la revocación de mandato. Así lo hice cuando fui jefe de gobierno del entonces Distrito Federal y en las 3 campañas presidenciales posteriores a ese cargo reiteré tal compromiso. Así, a mediados de mi mandato, en 2021, se deberá llevar a cabo una consulta para preguntar a los ciudadanos si quieren que continúe gobernando o que renuncie. Ciertamente, fui elegido para ejercer la presidencia durante un sexenio, pero según nuestra Carta Magna, el pueblo tiene en todo momento el derecho de cambiar la forma de su gobierno, es decir, el pueblo pone y el pueblo quita. Para cumplir este compromiso envié al Congreso una iniciativa de reforma constitucional para llevar a la práctica este mecanismo de democracia participativa. Sin embargo, mis adversarios políticos, los conservadores, que creen que soy como ellos porque su verdadera doctrina es la hipocresía, vociferan que la propuesta de someterme a la revocación del mandato encubre la intención de reelegirme en el 2024. Ante este infundio, me es necesario reiterar mis principios y mis convicciones democráticas para asentar lo siguiente. 1. Soy maderista y partidario de los principios de sufragio efectivo y no reelección. 2. Me inspiran los ideales y las convicciones, no la ambición al poder. 3. Creo que el poder solo tiene sentido y se convierte en virtud cuando se pone al servicio de los demás. 4. Considero que basta con 6 años para desterrar la corrupción y la impunidad y convertir a México en una república próspera, democrática, justa y fraterna. No tengo duda que nos alcanzará el tiempo para consumar entre todos y de manera pacífica la 4ª transformación de la vida pública del país. 5. En consecuencia, reafirmo que no soy partidario, no estoy de acuerdo con la reelección y que nunca, bajo ninguna circunstancia, intentaría perpetuarme en el cargo que actualmente ostento, porque ello no solo significaría ir en contra de la Constitución, sino también traicionar mis principios y renegar de mi honestidad, que estimo es lo más valioso en mi vida. Sepan pues, con todo respeto, señores conservadores, que abandonaré la presidencia en el día preciso que marca la máxima ley, la ley suprema, y que en el 2024 me iré allá por Palenque. Pero también les digo con
sinceridad y en buena lid que deseo de todo corazón y con toda mi alma que lo logrado para entonces sea muy difícil de revertir y que el país no retroceda a los inmundos y tristes tiempos en que dominaba la mafia del poder. Ciudad de México, 19 de marzo de 2019. Voy a firmar. Ya cumplí. Ahora sí, vámonos como siempre. Quedamos con 3 ayer, que quedaron. A ver, ¿quiénes fueron los 3? ¿Ustedes 2? De los que quedaron pendientes, sí, por favor. Buenos días, señor presidente. Noemí Gutiérrez, de Efecto TV. Ayer se tomaron las casetas, aquí la caseta del Sol. Preguntarle si se van a interponer las denuncias. La mayoría eran normalistas de Guerrero, si se van a interponer denuncias. Y también preguntarle de la Guardia Nacional si ya se sabe cuánto van a ganar los elementos y sobre todo este contingente va a participar en el desfile ya del 16 de septiembre. Gracias. Bueno, estamos haciendo una revisión sobre lo que sucede en las casetas, de cómo se toman las casetas, con qué fundamento, por qué causa, y pronto vamos a darles a conocer toda una información. Ya tuvimos una reunión sobre este tema hace aproximadamente una semana y se está definiendo todo el plan para que se informe también sobre la función de la Secretaría de Comunicaciones, de CAPUFE, toda la política que se va a llevar a cabo en este terreno. Yo considero que la semana próxima vamos a tener ya todo el reporte para informarles. Lo otro que me preguntaste es... ¿De la Guardia Nacional? Sí, vamos avanzando. Hoy hicimos una revisión de cómo van las leyes secundarias para terminar de reglamentar el funcionamiento de la Guardia Nacional. Va a integrarse, como lo hemos dicho, con la Policía Federal, con la Policía Naval, con la Policía Militar. Y esto va a requerir también de reformas administrativas, de traslado de personal, ajuste en las remuneraciones, en prestaciones. No se va a perjudicar a elementos, al contrario, se va a mejorar lo que ya se está recibiendo de sueldos por parte de los miembros de la Policía Federal o del Ejército o de la Marina. Eso sigue igual, buscando que se homologue, pero no
a la baja en ningún caso. Y en cuanto a prestaciones sociales, van a ser las mismas que tiene el Ejército y la Marina. Las mismas prestaciones sociales. Incluye esto atención médica e incluye otras prestaciones. Pero igual como un soldado, un marino tiene prestaciones sociales, así las va a tener un miembro de la Guardia Nacional. Esto implica también la misma disciplina, la misma capacitación, todo el profesionalismo que se tiene en el Ejército y en la Marina. Entonces estamos trabajando en eso. Ajá, nada más saber si se va a participar la Guardia Nacional ya en el desfile del 16 de septiembre y exactamente cuando habla de homologar sus salarios, ¿ya se tiene al menos un piso para saber cuánto van a ganar y sobre todo para incentivar a los jóvenes que se puedan sumar a este cuerpo? Gracias. Sí, estamos viendo eso. Hoy precisamente los integrantes del Gabinete de Seguridad tienen una reunión con el secretario de Hacienda para hacerle la propuesta sobre el presupuesto que va a necesitar la Guardia Nacional. Y estamos por crear una comisión para resolver sobre nuestra participación el 15, 16 de septiembre y el 20 de noviembre, aniversario del inicio de la Revolución Mexicana. No vamos a hacer a un lado estas fechas, no se van a convertir solo en ceremonias cerradas. Para nosotros es muy importante conmemorar la independencia de la mejor forma posible y lo mismo el 20 de noviembre, aniversario de la Revolución. Entonces, todas las ceremonias cívicas se van a restablecer con nuevas aportaciones, buscando que no se exprese mucho el militarismo, pero que sí se recuerden las gestas históricas como lo merecen. En el tiempo del neoliberalismo, que ya pasó hace mucho tiempo, lleva como 3 meses y medio, como ya estamos en la etapa post-neoliberal, en ese entonces quitaron la ética, quitaron el civismo, quisieron que nos olvidáramos de nuestra historia, se dejó de hablar de nuestros héroes, se dejó de poner el ejemplo en el sacrificio y en las convicciones mostradas por Hidalgo, por Morelos. A Juárez le fue mal, sobre todo en 2 sexenios. Se olvidaron hasta de Madero y desde luego hicieron a un lado al general Lázaro Cárdenas. Entonces nosotros no vamos a actuar así.
el que no sabe de dónde viene difícilmente va a saber hacia dónde va. Entonces esto lo estamos ya analizando. Yo espero que para entonces ya tengamos a la Guardia Nacional, porque falta que se aprueben estas leyes secundarias y falta la integración, que aunque vamos a iniciar con la Policía Militar, con la Policía Naval, con la Policía Federal, de todas maneras esto lleva algún tiempo, porque vamos a enfatizar mucho en el respeto de los derechos humanos y en el uso moderado de la fuerza. Tiene que haber un proceso de formación, de capacitación previo a que empiecen a actuar. Y eso puede llevar algún tiempo. Ya estamos trabajando todos los días con este propósito. Y pues no vamos a dejar nunca de agradecerle a los legisladores, al Poder Legislativo, que nos apoyaron para que nosotros cumplamos con nuestra responsabilidad de garantizar la seguridad y la paz en el país. Buenos días, presidente de México, su servidor Carlos Pozos, reportero de Líderes Mexicanos y Petróleo y Energía. Presidente, son 19 días del mes de marzo y las personas de la tercera edad aún no reciben su pensión. Me comentan que quieren unificar en una sola tarjeta el apoyo económico con una reducción de sus ingresos. Me piden que le extienda el que pueda revisarse esta situación, porque pues ellos se apoyan con lo que se les da a través de esta tarjeta. Mi segunda pregunta, presidente. Ayer, en la celebración del 18 de marzo, fueron seleccionadas únicamente empresas extranjeras para la construcción de la refinería de Dos Bocas. Con esta selección se dejó a las empresas mexicanas afuera, como Icaflor. ¿Esto hace pensar que no hay confianza en las empresas mexicanas? Ya hasta ahí, ¿no? 2. 3. Ándale. 3. Y la última, presidente. 2 buques, el Hondenberg y el Tinderwehr, fueron abanderados por la Secretaría de Marina y la Secretaría de Economía. Las empresas internacionales han encontrado este hueco para que embarcaciones internacionales puedan usar bandera mexicana y en detrimento pues de las embarcaciones mexicanas. ¿Se podría hacer algo al respecto? Gracias. Bien, muy buenas preguntas. Primero, decirles que ya estamos casi a punto de entregar todos los apoyos a los adultos mayores. Es el programa que va más avanzado. Tenemos un universo, una meta de apoyar a 8 millones de adultos mayores. Esto incluye a adultos mayores de 68 años hacia adelante. Y en caso de comunidades indígenas, a partir de los 65 años. Incluye a los que ya recibían una pensión de 1,160 pesos, que ahora la pensión aumenta a 2,550 pesos, bimestral. Incluye a jubilados y pensionados del ISSSTE, del Seguro, del Ejército, de la Marina y de otras instituciones. Es universal. Puede tratarse de una persona que tiene recursos económicos
y va a recibir su apoyo, porque es un reconocimiento al trabajo que han hecho los mexicanos. Es decir, es universal, es para todos. Lleva tiempo hacer el censo general, porque inclusive los que ya están recibiendo pensión en el ISSSTE y en el seguro, que sería relativamente fácil decir, a ver, de el listado que tienen, ahí están los datos para que en automático en sus mismas cuentas se les entreguen los 2.550 pesos. Eso, el cotejar esa información nos ha llevado tiempo, pero ya de los 8 millones recibieron el apoyo de enero y febrero alrededor de 7 millones. O sea, son muy pocos los que nos faltan, bueno, en función del número total. Y ya estamos trabajando en eso. Yo espero que a finales de este mes esté totalmente regularizado. Es decir, los 8 millones ya recibiendo sus apoyos. Pero ya enero y febrero cubierto casi en su totalidad. Viene el segundo bimestre, que es marzo y abril, que ya vamos a empezar a dispersarlo. O sea, esa es la información que podemos dar. Yo constantemente estoy recorriendo los pueblos y cada vez que voy a un acto y en una valla voy saludando, y si hay un adulto mayor aprovecho para preguntarle. Y ya muchos me están diciendo que recibieron ese apoyo. Llevamos más retraso en otros programas y estoy empujando para que nos pongamos al corriente. Por ejemplo, vamos atrasados en la entrega de apoyos para personas con discapacidad. Hoy tengo una reunión con todo el gabinete de bienestar, precisamente para ver el avance que llevamos en la dispersión de los recursos de todos los programas. Cuánto se ha entregado de apoyo para becas, constantemente estamos viendo eso. En mi informe hice el compromiso de que si ya llevábamos entregados apoyos a 13 millones de personas, para el próximo informe trimestral tienen que ser cuando menos 18 millones de personas que ya estén inscritas en el padrón y recibiendo su apoyo. Entonces, en eso vamos. Acerca de las empresas para la construcción de la refinería, son las mejores del mundo. Las 4 que se seleccionaron y que fue a partir de un estudio, de una investigación, esas 4 han construido en promedio 150 refinerías, cada una. Son las que más experiencia tienen en la construcción de refinerías. Y actuamos de esa manera porque no queremos que en estas obras tan importantes las empresas
no tengan capacidad profesional, que no tengan capacidad económica y sobre todo que no sean empresas con dimensión ética. No queremos casos como los de Odebrecht. No queremos casos de obras que están inconclusas por empresas que no han cumplido. Entonces, por eso se cuidó esta situación. Y hay muchas posibilidades que en esa misma refinería trabajen empresas nacionales, pero estamos dejando la dirección de la obra a estas empresas por la experiencia, que se trata de hacer esta refinería en 3 años. Es una refinería grande con una inversión de alrededor de $8,000 millones. Entonces tenemos que actuar con responsabilidad. Sí. Y la de los barcos. Muchas veces se entregaban contratos a empresas cuyo domicilio fiscal era una casa abandonada, porque ya estaban apalabrados para entregar el contrato a quienes ni siquiera tenían experiencia. Por eso proliferaron tantos proveedores que no tenían ni siquiera especialidad, o empresarios de la construcción que lo que tenían era agarraderas, influencias, y recibían obras sin tener capacidad. Y por eso también el tiradero de obras que hay por todo el país, inconclusas. Entonces tenemos que cuidar eso. Y lo otro, lo de los banderas, barcos. las banderas. Sí, voy a pedirle la información al secretario de Marina y te la vamos a hacer llegar, porque no tengo la información. Mil gracias, gracias. De los que quedamos de ayer. ¿Eh? Tú. Buenos días, presidente. Marco Antonio Olvera, corresponsal de Radio Latino California en México. Ayer se festejó lo de la expropiación petrolera del 38. Yo quisiera preguntarle qué va a pasar con los trabajadores que están en outsourcing en Pemex, como Playa del Carmen, Veracruz, Tabasco y Tamaulipas. Esa gente ha sido contratada por empresas que a su vez les pagaba Pemex en los sexenios anteriores. ¿Qué va a pasar con ese personal? Y también qué va a pasar con el tema del sindicato de Pemex, porque si se va a combatir la corrupción habría que empezar por el líder Romero de Champs, y también revisar esas pensiones que tienen algunos trabajadores que reciben actualmente hasta 80, 90 mil pesos de pensión por los altos sueldos que tenían antes de jubilarse. ¿Qué va a pasar en ese tema, presidente? Si me contesta, por favor, y enseguida le hago 2 preguntas más, si me lo permite. Bueno, en este caso, decirles que nos vamos a apoyar mucho en los trabajadores, en los técnicos, en los ingenieros petroleros. Es mucha la experiencia que se tiene en la empresa. El fracaso de la política petrolera no se puede atribuir a los trabajadores. Tuvo que ver con los traficantes de influencia, con los directores de Pemex, con contratistas nacionales y extranjeros, pero los trabajadores de Pemex han hecho milagros. Lo dije ayer, me tocó
visitar la refinería de Tula. Me hubiese gustado que me acompañaran. No se pudo por cuestiones de seguridad, pero sería importante, Jesús, que se organizaran visitas a las refinerías por el abandono en que se encuentran. Es increíble. Dejaron que se convirtieran en chatarras, plantas de las refinerías, y por eso no están operando a toda su capacidad. Es heroico lo que hacen los trabajadores. Esa refinería tiene capacidad para procesar 300,000 barriles y está procesando el 30%, porque tiene piezas completamente deterioradas, con todo lo que significa operar así una refinería, con todos los riesgos. Y ahí están los trabajadores. Y muy deteriorados también los talleres que se tenían en mejor estado para hacer piezas. Pero ahí están trabajando. Ahí hay una gran experiencia con los trabajadores petroleros, con los técnicos. Entonces, los estamos convocando para la rehabilitación de estas refinerías y también para los trabajos de exploración y de perforación de pozos. ¿Qué pasaba antes? En esa refinería hay alrededor de 3,000 trabajadores, pero no se les ocupaba cuando había necesidad de modernizar una planta o de darle mantenimiento a una planta. Se contrataba a una empresa que al final lo que hacía era contratar a trabajadores jubilados de Pemex, que son los que tienen la experiencia. Entonces, vamos a procurar que todo se haga por administración directa, que esos 3,000 trabajadores sean los encargados del mantenimiento, de la reparación, y que si se requieren más trabajadores, pues se puedan incorporar, sean transitorios o sean trabajadores jubilados. Esa es una ventaja que tenemos. Me dio mucho gusto ayer constatar que ahí están los trabajadores que tienen mucha experiencia y que además están muy conscientes de que debemos entre todos rescatar a Pemex. Están deseosos de que se les tome en cuenta para sacar adelante a Pemex. Ayer, por ejemplo, vi cómo hicieron en esa refinería, y así debe estar en otras partes. Vendieron una planta que es parte de todo el proceso de refinación a una empresa francesa en $60 millones en el sexenio pasado, y con el compromiso de comprarle el nitrógeno. Y como no se usa el nitrógeno porque no hay habilitada una planta para ese propósito, se está pagando creo que $1 millón
de dólares al mes, sin usar la planta. De veras que se pasaron. Luego ampliaron la refinería. Allí intervino, entre otras empresas, Odebrecht. Ejercieron alrededor de 2.000 millones de dólares. Para terminar esa obra se van a requerir alrededor de 3.000 millones de dólares y solo va a aumentar la producción en gasolinas en un 20%, cuando habían otras necesidades. Pero ¿por qué no se planeaba? ¿Por qué no se priorizaba? Porque lo que les importaba era el negocio, el contrato. Entonces, a pesar de todo, con los trabajadores vamos a salir adelante. Entonces, los trabajadores que están en empresas particulares no les va a faltar el trabajo porque hay más inversión, también se están contratando empresas, no se está haciendo todo por administración, hay trabajo suficiente en Pemex. ¿Y lo del sindicato de Pemex, presidente? Se está dando la orientación de que se respete la decisión de los trabajadores, que haya democracia sindical y desde luego que no haya corrupción en el sindicato. El viernes va a haber la convención bancaria. HSBC y otros bancos ya le manifestarán su apoyo para que haya un crecimiento del 4% durante su gobierno. Yo insisto en las altas comisiones que cobran los bancos y que muchas veces dejan en bancarrota a los cuentavientes de este país. ¿Cuál va a ser el planteamiento sobre ese tema, presidente? ¿Y cuál es la ruta que emprenderá su gobierno con esos bancos extranjeros? Porque ya nada más tenemos 1 o 2 bancos en México. Miren, yo hice un compromiso y los compromisos se cumplen. Dije que no íbamos a modificar leyes fiscales, que íbamos a mantener el mismo ordenamiento para el funcionamiento de los bancos. Hice ese compromiso, que se iba a hacer una revisión a mitad del sexenio. Ese fue mi compromiso, porque lo que queremos es dar confianza. Esto nos ha ayudado. Se ha recuperado el peso, ha bajado la inflación, está creciendo el consumo, tengo información sobre eso, está creciendo la recaudación, ahí va creciendo la economía, es decir, vamos bien en términos económicos y ahora estamos logrando estos apoyos de inversionistas para que nuestra economía pueda crecer en promedio al 4% anual. Esto significa no alterar procedimientos, ser respetuosos del marco legal. Ese fue mi compromiso y lo estoy cumpliendo. ¿Qué es lo que yo creo que se puede hacer para bajar el porcentaje de comisiones? Creo que tiene que auspiciarse una mayor competencia. Ojalá y esto se promueva al interior de el mismo sector bancario, que sería lo ideal, y también nosotros promoverlo
que haya más competencia. Y hay una tendencia a participar en ese sentido. En los últimos días, en los últimos 10 días, he recibido a presidentes de consejos de bancos y hemos hablado sobre este tema. Por ejemplo, hay la propuesta de bajar comisiones por competencia, no por modificación legal, en el cobro por el envío de remesas. Eso va a ser importante, que haya más competencia y que se reduzcan los cobros de comisiones por remesas. Me lo han expresado así. Entonces esto lo vamos a auspiciar. Me entrevisté con la presidenta de Banco Santander, Ana Botín, que hablaron de estos temas. Ellos van a seguir invirtiendo en México y tienen confianza en el gobierno. Y ayer, por la tarde, noche, luego de regresar de Tula, me entrevisté con el gerente principal de Citigroup, porque tienen la convención mundial en la Ciudad de México. Entonces lo recibí ayer. Y lo mismo, confianza en el país, confianza en México y el compromiso de ayudar para poder crecer al 4% anual. Ustedes supieron de una declaración de Carlos Slim en ese sentido, luego personalmente me lo expresó, su decisión de ayudar para que se logre esta meta de crecimiento económico. Y esto mismo lo sostiene, lo ha hecho público el presidente del Consejo Coordinador Empresarial. En fin, hay condiciones para esto y parte mucho de la confianza, de que respetamos nuestros acuerdos, de que hay un auténtico Estado de Derecho, no es un Estado de chueco o de cohecho, es un Estado de Derecho en donde prevalece la legalidad. Entonces, esto es lo que puedo decir. Después vamos a ir viendo, ¿sí?, qué pasa con las comisiones, pero el compromiso nuestro es que sea a través de la competencia y que no modifiquemos o que no enviemos nosotros ninguna iniciativa con ese propósito. Pues no queremos inestabilidad. O sea, si mantenemos baja la inflación y tenemos un peso fuerte, las cosas van a marchar. Y una última pregunta, presidente. En días recientes la Secretaría de Gobernación dijo que se despediría a gran parte del personal del Instituto Nacional de Migración por caer en actos de corrupción. Tengo datos del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, Benito Juárez, que personal del Instituto Nacional de Migración junto con algunos elementos de la Policía Federal y también de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, quienes integran, detienen a ciudadanos chinos provenientes de Beijing y les hacen un cobro de entre $1,000 y $1,500 por persona y los tienen recluidos
otras 4 o 5 horas. Yo no sé si su gobierno emprenderá acciones en contra de algunos elementos de la Policía Judicial, de la Policía Federal, perdón, quienes hacen pues, un trabajo sucio dentro del aeropuerto. Se supone que los ciudadanos que vienen a México vienen con sus documentos en regla, y más si se cruzan aduanas de su propio país y vienen en un avión incluso hasta 20 horas de vuelo. Sí, ya estamos atendiendo esto porque existe esta práctica de extorsión en el aeropuerto. No generalizada, no quiero decir que todos los trabajadores de migración, pero sí hay un grupo, incluso ya hay denuncias penales por extorsión. Y se va a limpiar de migración para que no haya extorsión a personas, a extranjeros en el aeropuerto ni en ninguna frontera del país. Lo mismo se va a hacer, y ya se está trabajando en ese sentido, en aduanas, migración y aduanas, hablando en términos de semáforos, los tenemos en alerta. O sea, son 2 instituciones que vamos a limpiar. Andrés Manuel López Obrador, en la sesión de preguntas y respuestas en su conferencia mañanera de hoy, 19 de marzo del 2019.